En este ejercicio nos piden que calculemos el índice de masa corporal. El índice de masa corporal, IMC o BMI por sus siglas en inglés, es un valor que determina la cantidad de grasa de una persona. Se calcula con la siguiente fórmula: peso partido de altura al cuadrado. Tenemos que escribir una función llamada BMI que reciba dos argumentos, peso y altura, y retorne un string con las siguientes posibilidades: bajo de peso si el BMI es menor a 18,5, normal si está entre 18,5 y 24,9, sobrepeso si está entre 25 y 29,9 y obeso si es igual o mayor a 30. Y aquí tenemos un código de prueba para comprobar que la función que vamos a escribir funciona. Vale. Lo primero que voy a hacer es copiar aquí la fórmula para tenerla a mano. BMI es igual a eso, peso dividido por altura al cuadrado. Entonces, si quieres, puedes pausar el vídeo, puedes intentar resolver tú el ejercicio, y si no lo consigues, o una vez que lo consigas, puedes ver cómo lo he hecho yo y lo comparas con el tuyo. Voy a empezar a resolver el ejercicio. Necesitamos una función, pues vamos a crearla. Y han dicho que la llamemos BMI. A mí no me gusta el nombre de esta función, me gustaría más algo así como getBMI, algo que sea más descriptivo, pero bueno, lo voy a hacer como lo dicen en el ejercicio. Y esta función puede recibir dos argumentos, que son el peso y la altura. Lo que vamos a hacer es aplicar la fórmula, y el resultado de aplicar la fórmula lo vamos a guardar en una variable. Y el resultado va a ser aplicar simplemente la fórmula peso dividido por la altura al cuadrado, es decir, la altura multiplicada por sí misma. Esta función ya debería devolvernos el índice de masa corporal. Vamos a comprobar si funciona. Y para ello le vamos a pasar los dos primeros argumentos que vienen aquí en el ejemplo, los parámetros, el parámetro 65 y 1,8. Si a veces te surge la duda entre qué es un parámetro y qué es un argumento, digamos que el argumento es lo que colocamos aquí cuando definimos la función. Esos son los argumentos que admite una función. Y el valor que tienen esos argumentos ya son los parámetros. Es decir, esto ya serían los parámetros, puesto que ya le estamos aplicando un valor. Vamos a hacer aquí un return para que nos devuelva el resultado y lo comprobamos. Y aquí vemos cómo la función está funcionando correctamente. Ahora vamos a empezar a aplicar las reglas lógicas que nos piden en el ejercicio. Entonces, para eso necesitamos un condicional en el que vamos a ir estableciendo las diferentes condiciones. La primera condición es que si el resultado es menor que 18,5, me vas a devolver bajo de peso. Entonces lo colocamos aquí, resultado menor de 18,5. La segunda condición la podríamos establecer así, con otro if, o de la forma que voy a hacer yo ahora, mediante un else if. Es decir, mi función primero va a entrar en la primera condición, y si la condición se cumple, me va a retornar bajo de peso. Si no se cumple, va a pasar a la siguiente condición, y así sucesivamente hasta que o se cumpla una condición o lleguemos al final de las condiciones. Entonces, aquí lo que tenemos que hacer es devolver normal si está entre 18,5 y 24,9. Podríamos hacer esto si el resultado es mayor o igual que 18,5 y menor o igual que 24,9, nos devuelves normal. Pero hay una forma un poquito más abreviada de hacerlo. Date cuenta que 18,5 ya no entra en la primera condición, porque le estamos diciendo si es menor que 18,5. Es decir, 18,5 ya estaría en esa condición, por eso le estamos diciendo si es menor o igual a 18,5.
podemos abreviar y quitar esto. Si no entra en la primera condición, va a pasar a la segunda, y siempre y cuando no sea mayor que 24,9, es decir, no sea 25, va a aplicar la segunda condición. Ahora vamos a crear la tercera, que nos dice que es entre 25 y 29. Pues vamos a hacer lo mismo que antes. Vamos a colocar aquí 29,9. Siempre que no sea mayor que 29,9, nos tiene que devolver sobrepeso. Y la última, simplemente colocamos un else, y si no se cumplen ninguna de las condiciones anteriores, nos vas a devolver obesidad o obeso. Y con esto ya tendríamos el ejercicio hecho. Ahora simplemente vamos a copiar los códigos de prueba y vamos a comprobar si nuestra función está bien hecha. Normal, sobrepeso, bajo y obeso. Normal, sobrepeso, bajo de peso y obeso. De todas formas, como es un ejercicio muy simple, yo te voy a proponer que voy a añadir algo. Voy a añadirle un poquito de dificultad. A ver si consigues resolverlo. Entonces, mi propuesta es que hagas el mismo ejercicio, pero que dentro de tu función, para conseguir el mismo resultado, tengas que utilizar un bucle for. Pausa el vídeo, intenta resolverlo por ti mismo y si no lo consigues, reanuda el vídeo y mira cómo lo soluciono yo. Y si lo consigues, pues mira a ver si lo hemos hecho de la misma manera o si a ti se te ha ocurrido alguna forma diferente. ¿Qué tal? ¿Habéis conseguido resolver el ejercicio o no lo habéis conseguido? Bueno, os voy a mostrar cómo lo haría yo. En primer lugar, habíamos dicho que íbamos a utilizar un bucle for. Esto ya nos da una pista. Un bucle siempre itera sobre algo. Por lo tanto, tenemos que crear algo sobre lo que iterar. ¿Qué es lo que voy a hacer yo? Voy a crear un arreglo, un array, donde voy a guardar los diferentes rangos de índice de masa corporal junto con la categoría que le corresponde. Es decir, cada categoría va a tener dos propiedades. Una propiedad, por ejemplo, máximo, que será el valor máximo para ese rango, y texto, que es el nombre de la categoría. Te lo voy a mostrar por si no me estás entendiendo. Me voy a crear primero mi arreglo, categorías, y va a ser un arreglo de objetos. Entonces, el primer objeto va a tener dos propiedades. Max, por ejemplo, va a ser esto, el índice máximo de cada categoría. Y luego, por ejemplo, le voy a poner otra propiedad que sea texto, que va a ser el texto que tenemos que devolver. Vamos a copiarnos esto 4 veces. Y ahora vamos a rellenarlo con los valores de cada categoría. Ahora lo que tenemos que tratar es de que si el índice de masa corporal es menor que esto, nuestra función devuelva esto. Si es menor que 24,9, devuelva normal y así con cada categoría. Pero ¿qué pasa en la última? Algunos se habrá dado cuenta de que en la última categoría no hay una cifra máxima, sino que se devolvía obeso siempre que estuviéramos por encima de 29,9. Vale, en ese caso podemos hacer una cosa. Podemos poner un número muy alto al que sabemos que nunca se va a llegar. Entonces todo lo que esté por encima de 29,9 hasta este número, que al que nunca se va a llegar, nos va a devolver sobrepeso. O podemos utilizar una propiedad de JavaScript que se llama infinity, que representa un valor infinito. Con esto, cualquier valor por encima de 29,9 ya nos va a llevar a la última categoría. Vamos a eliminar ya el if este, que no lo necesitamos. Me imagino que muchos ya sabréis lo que voy a hacer, y para los que no sepáis, pues os lo voy a mostrar ahora. Ahora ya es cuando vamos a utilizar el bucle for. Entonces vamos a crear primero el bucle. Voy a crearlo y ahora os lo explico.
El bucle for me va a permitir recorrer mi arreglo de categorías y para ello voy a establecer un contador que empieza en 0 y que se va en cada iteración se va a incrementar. Entonces, la primera sería 0, la segunda iteración se incrementaría a 1, la segunda 2 y así sucesivamente. Hasta la última posición de mi arreglo, que sería la posición número 3, puesto que el arreglo tiene 4 posiciones. Recordando siempre que empiezan en 0, 1, 2 y 3. Y lo va a hacer siempre que i sea menor a la longitud de mi arreglo. Lo que tenemos que hacer es comparar el valor de resultado dentro de cada categoría y si el valor es menor o igual al valor máximo de esa categoría, devolvemos el texto correspondiente. Por ejemplo, si el resultado es 22, el bucle comprobará primero si 22 es menor o igual a 18,5. Como no es menor o igual, pasará a la siguiente iteración. En la siguiente iteración comprobará si 22 es menor o igual que 24,9. Como sí es menor, devolverá normal. ¿Y cómo escribimos esto? Pues bastante fácil. Resultado ese sería el código y lo vamos a explicar rápidamente, que por si alguien no lo ha entendido. Eso simplemente lo que hace es comprobar que el resultado, es decir, el resultado de calcular el índice de masa corporal, vamos a poner que es 22, como hemos dicho antes. Va a comprobar que sea menor o igual que categorías I max. Y siempre es la iteración. La primera va a ser 0. Entonces, categorías, array categorías, posición 0, punto max. Array categorías, posición 0, que es esta, propiedad max 18,5. No es. Incrementamos el contador y nuestro contador ya valdría 1. Resultado menor o igual a array categorías, posición 1, max 24,9. ¿Se cumple esta condición? Sí, se cumple, porque 22 es menor o igual que 24,9. Y entonces devolvemos de nuestro array de categorías de la posición 1 el texto, que es normal. Entonces vamos a ver si este código funciona y tenemos un error. Return. Vale, he escrito categories y sería categorías. No pasa nada, lo corregimos. Le damos y ahora vemos que obtenemos los mismos resultados que antes. Normal, sobrepeso, bajo de peso y obeso. Y pues ya estaría resuelto el ejercicio de una forma un poquito más avanzada que la primera que hicimos, pero también más elegante.